Bueno, quiero decirles que ya viene el programa Notaría en Casa. Voy inmediatamente a el contacto con la doctora Licerro Rovira. Notaría en Casa, el programa más solicitado. Así que hay alguien que dice que, pero ¿por qué ella no hace el balón todos los días? Así que, con su muy buenos días, doctora Licerro Rovira. Buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días, mi gente linda, mi gente de la Terruca del Alma, Palo Alto, todas sus veredas, pero también de todas las fronteras de Latinoamérica y Europa, porque este programa es escuchado por todos y pues tiene una sintonía maravillosa. Y qué importante es que Notaría en Casa haya llegado a ustedes durante hoy, que comienza el mes de noviembre, esos meses hermosos que integran a la familia, que integran a los amigos, a las amigas, ¿verdad? Es hoy, bendecido mes, bendecido bre, y se nos acaba el año, ¿verdad? Y qué importante que hayamos tratado muchísimos temas con el cual Notaría en Casa ha llegado hasta ustedes, pero también ustedes han llegado hasta Notaría en Casa en el sentido de escucharles sus inquietudes, en el sentido de que hayamos aprendido en ese interactuar, ¿verdad? Porque cuando me presentan casos, yo aprendo, y cuando pues yo pongo Notaría en Casa, ustedes también aprenden. Entonces esto es un aprendizaje mutuo que, como dice el poeta, y uno aprende todos los días a que el calorcito del sol calienta, ¿verdad? Entonces me siento muy complacida porque fíjense ustedes, hemos tocado en el decurso de todos estos meses que han pasado pues temas muy importantes que tienen que ver con el objetivo de Notaría en Casa, de que es que ustedes tengan un conocimiento pleno de lo que es una notaría, de cuáles son los servicios que presta, ¿verdad? Cuál es la transparencia que debe tener, y además de eso una orientación y una guía en nuestras acciones diarias, porque la notaría la necesitamos desde que nacemos hasta que morimos. Eso es importante que lo sepamos para entender pues que en este gran proceso de interactuación que tú nos permites en este escenario de una emisora como su nombre lo indica, popular, comunitaria, porque tenemos que darle gracias a Dios por esta gran oportunidad, ¿verdad? Puedan tener todo este conocimiento. Yo te aseguro, Juan Enrique, que si aquí hacen un concurso de conocimientos en derecho notarial, Galapa se gana ese concurso, porque ustedes lo han tenido el gran privilegio de conocer quién es un notario, qué es una notaría, ¿verdad? También que cuáles son las diligencias que puedo hacer en una notaría, cuál es la diferencia entre el oficio de un notario y el oficio de un juez de la República, y por qué la escritura pública se puede hacer ante un notario, cómo se debe identificar una persona al llegar a una diligencia ante una notaría, que tiene que ir con su cédula, en el caso pues de aquellas personas que somos ciudadanas y ciudadanos colombianos, el caso de un pasaporte para identificarse, porque es el pasaporte el que identifica a esas personas que son extranjeras, o también su cédula de ciudadanía, pero no es la cédula del país la que lo puede identificar. Y todos los que están aquí, que son de otros países, que ya lo tenemos porque somos una zona potencial, industrial, ¿verdad?, que nos permite también una integración y una integración con países europeos, saben cuál es la forma de identificarse, porque con este programa lo han tenido. Hemos hablado de la escritura pública, hemos hablado de la firma ruega, de las personas que no saben o que no pueden firmar,
hemos hablado de las autenticaciones, hemos hablado de las declaraciones extrajuicio o declaraciones bajo la gravedad del juramento, hemos dado las connotaciones necesarias para cuando nos prestemos de testigo, porque estamos ante una situación jurídica muy importante que debemos evitar, que si de verdad no tenemos pleno conocimiento de lo que vamos a ser testigos, no podemos ser testigos y no podemos seguir contribuyendo a esos falsos testigos, sino por el contrario, mejorar nuestra población, mejorar nuestro país, mejorar pues las condiciones de transparencia y de anticorrupción que en este proceso se lleva en nuestro país. Hemos hablado de la promesa de compraventa de un inmueble y su diferencia con el contrato, ¿verdad?, de compraventa. Hablamos del registro civil de nacimiento, hablamos del registro civil de matrimonio, del registro civil de defunción, hablamos del cambio de nombre, de esos nombres, y tuvimos aquí en nuestra audiencia muchísimas personas que no gustaban de su nombre y vinieron a cambiárselo fácilmente. Es un procedimiento, es un trámite ligero, pero además de eso irrisorio en sus costos económicos. Hablamos de la corrección del componente de identidad sexual en el registro civil, en los casos aquellos de personas de diversidad de sexo, en el cual pues decidieron en sus vidas una condición pues diferente a la que físicamente tienen. Hablamos del matrimonio civil entre colombianos, pero también hablamos del matrimonio civil con un extranjero o con una extranjera. Hablamos, por ejemplo, de la declaración unión marital de hecho ante notario, ¿verdad?, y de su importancia hoy ante la Corte Constitucional con relación a la igualdad de derechos que se tiene con relación al matrimonio civil o al matrimonio católico o de cualquier otra religión. Hablamos de las capitulaciones matrimoniales, hablamos del divorcio, hablamos de la separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal, hablamos también del testamento, de la sucesión por causa de muerte. Y de verdad, temas como por ejemplo la protección legal de la vivienda familiar, el patrimonio de familia inembargable. Y estos temas nos dieron una diversidad de conocimiento, Juan Enrique, que permitió tener notaría en casa durante todos estos meses, en contribución con esta emisora popular estéreo, y que además da un balance positivo a nuestra labor, a nuestra misión, a nuestra visión, ¿verdad?, a nuestra función notarial, para entender que desde esta notaría tenemos un apostolado que nos permite servir con amor, que nos permite hacer lo que Jesús nos enseñó como ejemplo a la humanidad, que fue servir, pero servir con humildad, servir dando aquello sin ninguna retribución ni de tipo económico, sino con la simple satisfacción de ese dar, ¿verdad?, de ese conceder, de ese servir, de ese amor del cual Dios nos habla en su palabra en Primera de Corintios, que quiero que se convierta en cada uno de nuestros hogares, ¿verdad?, en el tema, porque el amor es la esencia de todas las cosas, y el amor todo lo tolera, el amor todo lo perdona. Dice que el amor todo lo espera, dice que el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor se vale de la verdad, o sea, hay que ser leal, el amor se vale de la justicia, hay que ser justo, ¿verdad? Y dice que el amor lo puede todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos amor, nosotros aceptamos a ese vecino tal cual como es, o ese hermano, o a ese amigo, ¿verdad?, o a cualquier familiar en su condición sexual que tenga. Entonces tenemos que tolerar, esa tolerancia es importante. Y cuando hemos hablado de notaría en casa con cada uno de estos temas,
nos hemos referido precisamente a que cuando tenemos conocimiento del manejo de estas acciones notariales, pero que además su gran incidencia en el respeto por los derechos humanos, por el derecho del otro, ¿verdad?, o de la otra, el derecho que, como les decía en cada uno de los programas, tiene ese hijo que de pronto tiene una limitación dentro de sus capacidades excepcionales, pero que es necesario que tenga partes iguales dentro de una sucesión o liquidación por causa de muerte, o de ese hijo o de esa hija que tiene capacidades excepcionales, pero que nos expresa en ese síndrome de Down que está enamorado y que tiene derecho a casarse, o también de ese hijo o de esa hija que de pronto nació con una condición física, ¿verdad?, de sexo, y su sentir es el de otra condición sexual, para permitirle como papá o como mamá que su desarrollo de la personalidad sea acorde con esa armonía integral que debe complacer a cada individuo, a cada especie humana. Entonces, ¿eso qué nos trae? Eso nos trae a nosotros convivencia pacífica en nuestros hogares. Eso nos trae a nosotros paz. Y cuando tenemos convivencia pacífica en nuestros hogares, cuando tenemos paz, Juan Enrique, tenemos un municipio más desarrollado, tenemos un municipio integralmente acorde con los derechos humanos, acorde con la justicia, acorde, ¿verdad?, con esa condición que cada ser tiene que tener. Hemos hablado también en medio de todo esto del buen trato y del respeto. Y ese buen trato y ese respeto es supremamente necesario, es fundamento ideal para que sobre él se erijan o se construyan de verdad lo que es la convivencia pacífica y la paz en nuestra municipalidad. Y desde esa perspectiva yo creo que hemos llegado a cada uno de los hogares tomándonos el tinto en Notaría en Casa para poder brindar una mejor oportunidad a cada uno de nuestros hogares para que cada día mejoremos, para que cada día tengamos hogares mucho más armoniosos, muchos hogares en convivencia, en paz. Y bueno, aprovechando que hemos terminado con toda la programación, que en materia de temas de derecho notarial teníamos dentro de nuestro programa, pero además aprovechando esta oportunidad que tú nos brindas con estos micrófonos, Juan Enrique, quiero, no como ha sucedido en otros años, en el cual Notaría en Casa ha llegado hasta los hogares, hemos terminado nuestra programación una vez que terminamos los temas notariales. Quiero aprovechar estos micrófonos, quiero aprovechar esta emisora y quiero aprovechar esa permisibilidad que me han brindado los hogares para continuar llegando en estos días de noviembre y en los días de diciembre con un tema de gran actualidad, de gran necesidad, y que es justo y necesario que ustedes conozcan también desde Notaría en Casa. Tenemos a partir de este mes una semana muy importantísima, que entre otras cosas vi que la alcaldía tiene una programación en coordinación con la Gobernación del Atlántico, que es precisamente el mes de la no violencia contra las mujeres. Y la no violencia contra las mujeres se inicia desde nuestro hogar, con el buen trato con nuestras niñas, sin discriminar a los niños, lógicamente, y sin discriminar a aquellas personas tampoco que tienen una condición desde muy niño diferente, ¿verdad? Y de igual manera, la no violencia llega a las jóvenes, la no violencia llega a los adultos, pero también a esos ancianas, ¿verdad?, que necesitan un buen trato desde nuestros hogares. Me voy a referir a ello en el mes de noviembre, que es el mes de la no violencia contra las mujeres, trayendo a ustedes temas que tienen que ver precisamente
con casos, primero con acciones y logros en favor de la equidad de género, que hemos visto que a través de la historia son muchas las mujeres que han tenido la valentía de defender sus derechos por encima del control que impone la cultura patriarcal. Y más allá, es por ello que la lista es bien larga y vale la pena que valoremos que muchos de los logros que hoy tenemos se lo debemos a muchas mujeres que ya lucharon por nosotras y que quizás la historia ni las reconoce como tal. Aquí mismo en Galapa tenemos que mencionar muchísimas mujeres destacadas en esa lucha contra la violencia de las mujeres, con el maltrato, etcétera. Entre esos logros que hemos tenido y que se han dado precisamente por esa lucha de mujeres destacadas en la historia de Colombia, tenemos que señalar, por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegida, el derecho a la educación. Ustedes saben que las mujeres tuvimos en alguna ocasión, no podíamos estudiar, el derecho a participar de la decisión donde se establece la vivienda familiar. Antes una escritura no era firmada por una mujer, ¿verdad? Y antes una escritura se aparecía, ya yo se los expliqué en el programa Notaría en Casa, a nombre del hombre. Quería decir que él podía vender sin el permiso de su compañera o de su esposa. Hoy en día no, ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, que vende sin tener la firma de su compañera o de su esposa o de su esposo o compañero, es un acto que si alguien lo impugna es inválido. Se declara nulo porque allí se necesita obligatoriamente la firma, si es casada, de la mujer. Y si vive en unión marital, de hecho, también necesita de la firma de la mujer, porque resulta que después de 2 años debe firmar. Ella se entiende que existe una sociedad patrimonial de hecho y tiene derecho a la mitad de su bien. También entre los logros que tenemos las mujeres está el derecho a trabajar y administrar el salario. La mujer casada también puede usar su nombre y apellidos completos sin utilizar el D que se utilizaba antes. Quienes quieran usarlo lo pueden usar, pero quienes no es ya una obligación como sucedía con anterioridad. Y pues todas las demás que establece la Constitución de Colombia y sus normas concordantes. Fíjense ustedes, hay unas acciones que hay que respetar y que no pueden pasar por alto, ¿verdad?, que han permitido que no se han violado nuestros derechos de las mujeres. Está la Convención Belén do Pará, y vamos aprendiendo. La Convención Belén do Pará es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará, ¿entiendes? Y esta fue una convención firmada por muchísimos países, entre ellos Colombia, y por lo tanto nosotros y nosotras, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, pero una institución importante en la sociedad que es precisamente la institución de la familia, porque es que nosotros somos una institución, la familia es una institución, y esa institución desde ahí del hogar tiene la obligación de respetar esta convención, porque es una convención internacional que fue firmada por Colombia, en defensa, lógicamente, de los derechos de las mujeres. La plataforma de Beguín, esta es otra importante logro, considerado el plan más progresista que jamás haya existido para promover los derechos de la mujer. La declaración y plataforma de acción de Bejín ha sido reimpresa en muchos congresos, ¿verdad? Y ONU Mujeres la trajo
precisamente para que a nivel de Iberoamérica se desarrolle, y Colombia es parte de esa plataforma de BIGIN. Fíjense ustedes, siempre les he hablado de las cumbres iberoamericanas de género, de la cual yo soy miembro. Es una cumbre que se desarrolla en los diferentes países latinoamericanos, precisamente con el fin de congregar allí a experiencias de mujeres que luchan, ¿verdad?, por los derechos de las mujeres. Ya también tenemos que ir cambiando, yendo un poquito más allá, y yo planteaba desde esa cumbre, por ejemplo, que era supremamente importante que asistieran también hombres, porque hay muchos hombres que también nos han acompañado en ese proceso de la lucha por la defensa de la violencia contra las mujeres. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, cumbres iberoamericanas de género en el cual asisten tanto mujeres como hombres, pero también de la comunidad diversa, porque es el derecho de todos y de todas. Lógicamente que la brecha que existe, ¿verdad?, entre el derecho de los hombres y de las mujeres es una brecha muy grande, que para poderla superar, mejor dicho, necesitamos también siglos, porque fueron siglos los que fueron cercenados nuestros derechos. Y poco a poco allí vamos avanzando para entender que el buen trato con las niñas, que el buen trato a las jóvenes, que el buen trato a las adultas, que el buen trato a las ancianas y en general el buen trato y la no violencia contra las mujeres es un aspecto fundamental del desarrollo de nuestras municipalidades. Y por lo tanto, Galapa, ¿verdad?, Galapa, Colombia entera, tiene que enrumbarse hacia ese camino. ¿Y desde dónde vamos a iniciar ese proceso? Precisamente lo vamos a iniciar o a reiniciar o a seguir implementando desde nuestros hogares, desde allí, desde lo más pequeño de la sociedad, que es precisamente nuestros hogares. Entonces, el tema que voy a estar tratando en el mes de noviembre, precisamente aprovechando esa oportunidad de la Semana de la No Violencia contra la Mujer, yo diría que del mes de la No Violencia contra la Mujer, van a ser unos temas precisamente de no violencia de la mujer. Y les voy a traer para el análisis y la reflexión un caso que llevaba a una conferencia que dicté en la Universidad Libre de la Seccional Atlántico, ubicada en Barranquilla, hace escasamente una semana. Y les hablaba a ese grupo de estudiantes del último año de Derecho, ya pues abogados y abogadas, y a toda la directiva de la Academia Institucional de la Universidad Libre, un análisis de caso de una, fíjense ustedes, este es un caso real, un caso que tomé, pero lógicamente que los nombres son supuestos para respetar pues la intimidad dentro de la normatividad de la habeas data, y les compartí el análisis de Margarita. Margarita es una antropóloga carismática, inteligente, físicamente linda, recién egresada de la universidad. Este caso puede ser el caso de uno de ustedes, ¿entiende? Recién egresada de la universidad e inicia una relación con un agrónomo. También es una profesión supuesta para diferenciarlo del caso real, que en poco tiempo comenzó a controlarla. Margarita, por supuesto, era una niña que no pasaba desapercibida en ningún lugar, de esas que se dice paraliza tráfico. Comenzó a vivir un calvario por los celos de su novio. Si por razones de trabajo uno de los dos viajaba, la llamaba a medianoche, fíjense ustedes, en la madrugada, para que le enviara una selfie a verificar con quién estaba durmiendo.
Y fíjense ustedes, aparecía como una llamada del novio que interesada porque la quiere, le pedía le hacía una llamada para preguntar cómo estaba. Pero dentro de esa llamada había un toque de celos, un toque de dominio, un toque como si fuera de propiedad, y es lo grave de la violencia contra las mujeres. Entonces le tocaba inclusive trasnocharse para hacer el proceso que su novio le pedía. Tal era el acoso y el control que le hacía él a Margarita, que ella lógicamente amanecía ojerosa, mal geniada y ansiosa porque no podía dormir bien. Y cuando estaban juntos, muchas veces él, la persona, porque hoy son novios, parejas que viven también juntos, él dormía con el celular de ella en su poder, para ver quién la llamaba. Entonces, a tal punto, fíjate, Juan Enrique, llegó el acoso que ella alguna vez venía de su lugar de trabajo, ¿verdad? Pero él le pedía el teléfono para revisarlo, y tanto era el temor, aunque ella no hacía nada malo, ¿verdad?, que ella tiró el teléfono, porque ella vivía como en una casa de esa campestre estilo finca, en un matorral, ¿verdad? Y lo tiró para que no le revisara, porque no tenía nada malo escondido ahí, porque era una niña íntegra, era una niña que con concepción de respeto en la relación, porque no se trata de una concepción religiosa, no se trata de una concepción moralista solamente, sino que se trata de una concepción que todas las mujeres debemos manejar, Juan Enrique. Y si yo estoy con una pareja, ¿verdad?, ya sea un novio, o sea, si se quiere llamar mi amante, o si es mi esposo, mi compañero, debe haber un elemento fundamental en esa relación de esas dos personas, sean parejas del mismo sexo o no, y es que es precisamente el respeto, ese respeto que me indica que dentro de ese principio universal que debemos manejar de la lealtad, si yo estoy con esa persona, estoy con esa persona. Si me gustó otro, bueno, pues manifiéstelo, consensúelo, dialogue, ¿verdad?, a ver si el otro lo acepta, y si no, tiene que separarse, pero no, esa dualidad no puede darse, porque de todas maneras no se puede jugar con los sentimientos. Entonces esto es importante que lo maneje la pareja, y esa niña, Margarita, era una niña así, una niña que manejaba el respeto en su relación y que no entendía por qué razón su novio, ¿verdad?, no obstante conocerla que era así, le revisaba su teléfono. Ella tira el teléfono en el matorral, ¿verdad?, y resulta que él apenas llegó, le preguntó por el teléfono para revisárselo, y ella no escondía nada, pero de pronto entendía que alguien que le escribiera, que podía ser un amigo, un compañero de estudio, él podía malinterpretar ese WhatsApp o esa comunicación que por el teléfono hubiera tenido, o una compañera, porque de pronto entonces también le decía que alguna compañera podía estar enamorada. Entonces ella, en medio de ese temor, de tanto que le revisaba el teléfono, tiró el teléfono en el matorral, y él lo hizo bajo la presión de él, lo hizo pues buscar en el matorral hasta encontrarlo. Margarita, en varias ocasiones, debido a esta situación tan acosadora, porque esto es acoso, esto traumático, es violencia, ¿verdad? Traumático. Oíste, esto es violencia. Yo quiero que los novios y las novias también, si lo hacen con los novios, lo entiendan. Esto es violencia, ¿verdad? Margarita en varias ocasiones, debido a esta situación, dejó al novio, y él, bajo la promesa que iba a cambiar, lograba siempre reconciliarse con ella. Fíjense ustedes, Margarita, en medio de todo, creía que era porque su novio no era consciente que estaba siendo violentada, ¿verdad?, y que su novio, en un arranque de celo, le podía hacer un daño algún día, ¿verdad? Y
ella lo miraba como algo que él la celaba porque la quería. Nada, eso es violencia. La familia de Margarita, conociendo el problema, fíjense ustedes, de que ese novio era celoso, que era un hombre con muy buenas virtudes, Juan Enrique, era un hombre que en el fondo la amaba muchísimo, pero ya era patológico lo que estaba presentando y que por lo tanto podía amarla muchísimo, podía ser un profesional exitoso, pero que cuál sería la suerte de Margarita posteriormente era lo que tenía que pensar esa mamá y ese papá. Entonces, esa mamá y ese papá no tomó medidas drásticas en esta situación. A veces, y en el caso de Margarita, era una mujer con una concepción clara, muy clara, de lo que es el respeto por las mujeres, y sin embargo esa mujer y ese padre, ¿verdad?, pues no miraban la situación delicada que se le presentaba a Margarita para su futuro dentro de cualquier convivencia en un hogar. Entonces, fíjense, les traigo este caso que puede ser miles de casos en Galapa, de muchas Margaritas, para que ustedes analicen que hay violencia allí contra la mujer y que por lo tanto desde nuestros hogares tenemos que cambiar. Y para el próximo martes le tengo un nuevo caso, el caso de Paquita, una mujer también con un caso parecido, pero muy diferente. Bueno, y creo pues que con esto dejé un gran mensaje en este mes de la no violencia contra las mujeres, trabajando en la proyección de nuestro programa Notaría en Casa. Juan Enrique, doctora, muchas gracias. Doctor, algo muy jocoso, porque siempre hay que tomar la parte amable. Yo pensaba cuando iba a comer Margarita que la vida que tuvo no fue tal como Margarita, sino amarguita, ¿verdad? La otra era el acoso, que era tanto que yo pensé que la llamaba para decirle, prende la licuadora. Mira, Juan Enrique, nosotros encontramos, por ejemplo, mujeres golpeadas, y estos son otros casos que voy a traer durante el mes, mujeres golpeadas por sus esposos, o por sus amigos, o con quien conviven, o por su novio, y encontramos a familias, hermanas, mamás o el hermano que dice, eso está bueno porque ella es violencia, y eso es no ser sororo con esa condición débil de mujer, porque nadie tiene por qué pegarle, ni nadie tiene por qué acosarle, ni nadie tiene por qué violentarla, ni verbal, ni gestualmente. Mira, existe una violencia gestual, el hecho de que de pronto le esté hablando a mi novio, a mi esposo o a mi compañero permanente y no me conteste, no me mire, me deje como un zapato, eso es violencia. También, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender para que no se repita esto y para que desde nuestros hogares comencemos a transformar nuestras historias de mujeres y de hombres. Bueno, Margarita se encontró un marinovio posesivo, ¿verdad? Sí. Otro, le hizo vivir prácticamente una cadena perpetua amorosa. Así es. Bueno, así que... Y son muchas las caracterizaciones que podemos hacer de este caso que le presenté. Los escucho para el jueves entrante. Bueno, doctor, un feliz día para usted. Ok, un feliz día, un feliz inicio de mes de noviembre. Que Dios los bendiga cada una de las horas, minutos y días de este mes y de los venideros. Y un abrazo para toda mi gente que la quiero mucho. Cada día la quiero más. Un feliz día, doctora. Ok, perfecto. Ahí estaba la Notaría en Casa. Hoy, más que todo, dando a conocer aspectos fundamentales sobre la no violencia, porque desde hoy comienza, y que no tiene que ser para un mes, sino para los 365 días del año, y toda la dicha que pueda tener uno de estar viviendo. Quiero decirle que esto de lo que la doctora habló, no solamente es de la mujer para acá, sino del hombre para allá, y así en contravía, tomando esta parte más que todo para concluir, hay que tener el respeto mutuo, hay que tener la valentía de enfrentar. Y yo sé que es muy rara la mujer que le cuenta de pronto al novio, o al marinovio, o al esposo, mira, ya no te quiero,
porque estoy vacilando con el man de la esquina, cualquier cosa, porque ahí podría pues desatarse cualquier otra cuestión. Ahí son cosas que hay que ir al tiempo, darle el tiempo requerido. Me voy inmediatamente con estos servicios sociales.